En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teología del cuerpo del bloque 19, pureza e impureza, sección 54. El respeto al cuerpo según San Pablo. Es una audiencia del Papa San Juan Pablo II del día 28 de enero y del día 1 de febrero de 1981. Número 1. Escribe San Pablo en la primera carta de los Tesalonicenses. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, de cada uno sepa mantener su propio cuerpo en santidad y respeto, no con afecto libidinoso como los gentiles que no conocen a Dios. Y después de algunos versículos continúa diciendo que no os llama Dios a la pureza sino a la santidad. Por tanto, quien estos preceptos desprecia, no desprecia al hombre, sino a Dios, que os dio su Espíritu Santo. A estas frases del apóstol iniciamos referencias durante nuestro encuentro en el pasado 14 de enero. Sin embargo, hoy volvemos sobre ellas porque son particularmente importantes para el tema de nuestras meditaciones. La pureza de la que habla Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 3 al 5 y del 7 al 8, se manifiesta en el hecho de que el hombre sepa mantenerse al propio cuerpo de santidad y respeto, no con afecto libidinoso. En esta formulación, cada palabra tiene un significado particular y por lo tanto merece un comentario adecuado. En primer lugar, la pureza es una capacidad, o sea, en el lenguaje tradicional de la antropología y de la ética, es una actitud y en ese sentido es virtud. Si esta capacidad, es decir, virtud, lleva a abstenerse de la impureza, esto sucede porque el hombre que la posee debe mantener el propio cuerpo en santidad y respeto, no con afecto libidinoso. Se trata aquí de una capacidad práctica que hace que el hombre apto para actuar en el modo determinado y al mismo tiempo para no actuar de modo contrario. La pureza, para hacer esta capacidad o actitud, obviamente debe de estar arraigada en su voluntad, en el fundamento mismo del querer y del actuar consciente del hombre. Santo Tomás de Aquino, en su doctrina sobre las virtudes, ve de modo aún más directo el objeto de la pureza en la facultad del deseo sensible, al que le llama appetitus concupiscibilis. Precisamente esta facultad debe ser particularmente dominada, ordenada y hecha capaz de actuar de modo conforme a la virtud, a fin de que la pureza pueda atribuirse al hombre según esta concepción. La pureza consiste, ante todo, en contener los impulsos, deseos sensibles que tiene como objeto lo que el hombre es corporal y sexual. La pureza es una variante de la virtud de la templanza. Número 3. El texto de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 al 5, demuestra que la virtud de la pureza, en la concepción de San Pablo, consiste también en el dominio y la superación de las pasiones libidinosas. Esto quiere decir que pertenece necesariamente a la naturaleza, la capacidad de contener los impulsos de deseo sensible, es decir, la virtud de la templanza. Pero a la vez, al mismo texto paulino, dirige nuestra atención hacia otra función de la virtud de la pureza. Hacia otra dimensión suya, podrá decirse más positiva que negativa. La finalidad, pues, de la pureza que el autor de la carta parece poner en relieve sobre todo, esto no solo y no tanto en la abstención de la impureza y de lo que en ella conduce. Por lo tanto,
la abstención de las pasiones libidinosas, sino al mismo tiempo al mantenimiento propio del cuerpo e indirectamente también de los otros como santidad y respeto. Estas dos funciones, la abstención y el mantenimiento, están estrechamente ligadas y son recíprocamente dependientes. Porque en efecto no se puede mantener el cuerpo con santidad y respeto si falta la abstención de la impureza y de lo que en ella conduce, si falta esa impureza, se puede admitir que el mantenimiento del cuerpo propio e indirectamente de los demás en santidad y respeto confiere adecuado significado y valor a esa abstención. Esta, de suyo, requiere la superación de algo que hay en el hombre y que nace espontáneamente en él como inclinación, como atractivo y también como valor que actúa, sobre todo en el ámbito de los sentidos, pero muy frecuentemente no sin preocupaciones sobre todas dimensiones de la subjetividad humana y particularmente sobre la dimensión afectivo-emotiva. Número 4. Considerando todo esto, parece que la imagen paulina de la virtud de la pureza, imagen que emergen de la confrontación tan elocuente de la función de la abstención, esto es, de la templanza, con la del mantenimiento del cuerpo en santidad y respeto, es profundamente justa, completa y adecuada. Quizá debemos esta plenitud no a otra cosa, sino al hecho de que Pablo considera la pureza no solo como capacidad, esto es, actitud de las facultades objetivas del hombre, subjetivas, sino al mismo tiempo como manifestación concreta de la vida según el Espíritu, en la cual la capacidad humana está interiormente fecundada y enriquecida por lo que Pablo, en la carta a los Gálatas, llama fruto del Espíritu Santo. El respeto que nace en el hombre hacia todo lo que es corpóreo y sexual, tanto en sí como en el otro hombre, varón y mujer, se manifiesta como la fuerza más esencial para mantener el cuerpo en santidad. Para comprender la doctrina paulina sobre la pureza es necesario entrar en el fondo del significado del término respeto, entendido aquí obviamente como fuerza de carácter espiritual. Precisamente esta fuerza interior es la que confiere plena dimensión en la pureza como virtud, es decir, como capacidad de actuar en todo ese campo en el que el hombre descubre en su interior mismo los múltiples impulsos de las pasiones libidinosas y a veces, por varios motivos, se rinde a ellos. Número 5. Para entender mejor el pensamiento del autor de la primera carta a los tesalonicenses, es oportuno tener presente, además de otro texto, que encontramos en la primera carta a los Corintios. San Pablo expone ahí su gran doctrina eclesiológica sobre la cual la iglesia es el cuerpo de Cristo y aprovecha la ocasión para formular el argumento siguiente para el cuerpo humano. Si Dios ha dispuesto los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos como Él ha querido. Primera de Corintios 12, 18. Y más adelante dirá, aún hay más. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a los que parecen más hábiles los rodeamos de mayor honor, y a los que tenemos por indecentes los tratamos con más decencia, mientras que los de los suyos son decentes, no necesita de más. Ahora bien, Dios dispuso el cuerpo dando mayor decencia al que carecía de ellos, a fin de que no hubiera incisiones en el cuerpo. Antes, todos los miembros se preocupan por igual unos de otros. Tesalonicenses, 1 Corintios capítulo 12, versos del 12 al 25.
meditamos esta parte en esa audiencia, esas dos audiencias, el Papa siempre son los miércoles y los domingos, al parecer. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Sí, efectivamente, al parecer son los miércoles y los domingos que habla precisamente de esa audiencia, de esa precisamente teología del cuerpo, pero va como enseñando. Y ahora, acerca de la teología del cuerpo, San Pablo remonta a esa primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, donde dice cuál es la voluntad de Dios, de acuerdo a San Pablo, el escritor de la carta a Tesalónica. ¿Cuál es la voluntad? La santificación nuestra. Y por nosotros, pues, la abstención de la fornicación. Bueno, podemos entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere nuestra santificación. Pero también nosotros debemos quererla. Nosotros también queremos esa santificación. Lo que pasa que en muchas ocasiones, así como le sucedió a Esaú, pues al final de cuentas cambiamos esa primogenitura, esa gran distinción, esa santificación por cualquier cosa. Aquel hombre lo cambió por un plato de frijoles. Y nosotros, ¿por qué lo cambiamos? A veces por un momento de pasión, a veces por un rato de locura, a veces por un momento de embriaguez. Y con lo referente a desear a la mujer del prójimo o verla con malos ojos, a veces con eso perdimos la santidad. Pero también dice que Dios nos llama a la pureza, no a la impureza. Dios nos llama a la santidad, no a la impureza. Quien desprecia la santidad no desprecia al hombre, sino desprecia a Dios, que es el que nos la da. Entonces, el punto 2 debemos entenderlo, que dice: sepa mantener el propio cuerpo en santidad y respeto. Primero, no somos animales. Tenemos que dar en razón de que somos personas racionales y que nuestro cuerpo, por ser pues, templo del Espíritu Santo, por ser imagen de Dios, por ser algo, pues sí es verdad que es carne, pero no debemos dejarnos llevar por los impulsos. Por eso el punto 2 habla acerca de lo que es capacidad. Apela a lo que es la ética y esa actitud en el sentido de virtud. ¿Virtud qué es virtud? La fuerza, virtud, fuerza significa la actitud o eso que has aprendido a través de la práctica. Entonces, es cierto que en ocasiones, pues nosotros nacemos ya con toda esa santidad, pero en este mundo, que es de su chamba, es destruir esa santidad. Y nosotros debemos cuidar y proteger de no destruir esa santidad que Dios ha traído para con nosotros, que Dios quiere además. Nosotros debemos conservarla. En una ocasión, unas personas pusieron una vela y muchos fueron a apagar esa vela. ¿Qué significa? Pues el otro trataba de proteger la vela. Al final de cuentas la apagaron. ¿Qué significaba en ese método? Bueno, se buscaba que Dios ha puesto en nosotros una llama, esa llama del Espíritu Santo, esa llama de la gracia de Dios, esa llama de la espiritualidad y la santidad. Y las fuerzas ajenas, extrañas, vendrán a atacarla y que nosotros debemos protegerla.
Ya sabemos que en ocasiones es imposible y que pues muchos habrán caído, pero muchos sobresaliremos, sabremos salir con el poder del Espíritu Santo. Eso es esa capacidad, esa virtud, ese ánimo de seguir precisamente protegiendo nuestra santidad, nuestra vela prendida, que nadie nos la apague, sobre todo en el ambiente matrimonial. Vendrán chismes, vendrán rumores, malos pensamientos, ruidos internos y otros externos, pero no debemos dejar caer pues esta pieza especial que se llama matrimonio. Bueno, Santo Tomás de Aquino dice que le llaman pasiones, pasiones libidinosas, le llama de otra forma medio chistosa. Esa forma appetitus concupiscivis, el apetito de la concupisción, pues eso es lo que tiene que ser rechazado, ese apetito. Porque la vida te va a ofrecer precisamente eso, lo que más deseas. Y de ti depende de que ya no lo uses. Ya no. Si estás ahí, aléjate. Si no estás ahí, ni te acerques. Es importante aprender a luchar desde lejos. Por eso le llaman abstención. La abstención es alejarte de ciertas cosas. Abstención de, no sé si es posible el sexo, si es posible abstención del alcohol, de las drogas, mantenerse pues seco, a quitarte de esas ganas, de esa tentación. Y ese mantenimiento, en lugar de ingerir alcohol, de chelear, pues ponte a leer la Biblia y dale mantenimiento, ponte a hacer oración, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, pero no alegría de esa que destruye el cuerpo, sino una alegría que eleva el espíritu y que fortalece al cuerpo y la mente. El punto número 4 dice que el mantenimiento del cuerpo y la santidad y respeto es pues una justa y completa, adecuada programación de la santidad para mantener esa actitud, esa capacidad. Esto se llama frutos del Espíritu Santo. Ya para terminar, el punto número 5, San Pablo hace una referencia y una analogía del cuerpo con la iglesia. Y hace alguna mención de cómo están los miembros del cuerpo. A cada uno de los miembros del cuerpo les da una especie de lugar, de distinción. Y por eso dice, aquí los va enumerando, los débiles. A veces los débiles son necesarios. Los vamos a ir marcando. Los débiles son los más necesarios. Los que parecen más viles. Los viles son las que les damos mayor honor. Y a los indecentes los tratamos con decencia. Dice, pero a los decentes, esos decentes ya no necesitan nada más. Dios dispuso el cuerpo dando mayoría de decencia precisamente al que carecía. Dios le da decencia al que carecía de decencia, a fin de que no haya incisiones, cortaduras en el cuerpo. Ante todos los miembros se preocupen de igual de unos a los otros, que no haya separación, pues vaya. ¿Cómo es que el Espíritu Santo toma a San Pablo y escribe tan hermoso acerca de lo que es el pueblo, acerca de lo que es la carne, acerca de lo que es el cuerpo? Nos hace parte esencial de la iglesia.
Y desde luego todo es importante, cada miembro es importante, pero ese miembro debe de mantenerse, así como hemos dicho, dar en mantenimiento, en fortaleza, que nosotros, nuestro pensamiento, nuestra fuerza, nuestro ser, nuestro yo, pues somos de Dios, no somos del maligno. Sobre todo nosotros los que leemos la palabra de Dios, imagínate, si nosotros no damos buenos testimonios, entonces ¿quién lo va a hacer? Creo que debemos entender ese punto. Si somos hijos de Dios, debemos comportarnos como hijos de Dios. No somos animales. No podemos, no podemos ir por la calle con el don del resorte, ¿no? El mal del resorte. Ves a una chica y luego la volteas a tocar. Eso son ocasiones problemas ahí inmediatamente con la pareja. Pues yo no sé cómo has vivido, pero definitivamente eso es malo. No puedes voltear y desear con ímpetu a otra mujer si llevas a la que prometiste a Dios llevar al altar y prometerle las buenas y las malas. Es por eso que San Pablo alude al corazón, al interior y sobre todo a la pureza y a la dignidad del cuerpo humano como Dios nos lo ha dado. A Jesús por María, Ave María.